Juan, vacílate esto. Estamos haciendo un podcast y el mundo del podcast desde sus inicios en el momento que estamos hablando se ha transformado de una manera gigante. Y lo que está pasando con todos los medios de comunicación en general está pasando en el mundo del podcast. Es decir, que se mezclan ciertas cosas, ciertos conceptos, y me parece súper oportuno que nos dediquemos un episodio de nuestro podcast para hablar de podcasting. Además que es colocándolo en el contexto de que el pasado 30 de septiembre se celebró el Día Mundial del Podcast. Y uno piensa del Día Mundial del Podcast y reflexionas, pero ¿eso qué significa? Y básicamente te pones a ver es la celebración de un formato que estamos hablando desde el 2000, ¿qué? 2004, 2005 se le atribuye a los inicios formales del podcast. Han pasado realmente unos 17 años y el crecimiento, la adaptación, no solamente en escuchas, sino en contenidos, en tecnología, en inversión, el crecimiento ha sido absurdo. O sea, estamos hablando, yo creo que es uno de los pocos tipos de contenido que ha tenido crecimientos de casi 150,000% en los últimos 5 años. Entonces, obviamente, yo creo que esto merita que reflexionemos un poquito en dónde estamos parados hoy, cómo es el landscaping del podcast en un 2022. ¿Recuerda quién eres? @JuanSofá en todas las redes, Juan Carlos Martínez. Yo soy John Dacila, @JohnSnacks. Y hay esa reflexión. ¿Recuerda quién era? Esa reflexión del tiempo del podcast vale la pena porque mucha gente que nos puede estar viendo o escuchando pensará que el podcast es reciente y tiene todo el sentido y la lógica. Sí. Porque recientemente fue que el podcast logró tener la masividad para que todo el mundo o mucha gente de nuestro entorno hablara de él. Y esa masividad obviamente se logra a partir de la accesibilidad del mismo. Y esa accesibilidad es por tecnología, es decir, por dispositivos, pero también por plataformas, que hay plataformas que los hacen más accesibles. Hay un dato de eMarketer, Juan, que seguro vamos a referirlo en esta conversación varias veces, que me llama mucho la atención, porque cuando uno piensa en podcast, si conoces bien del término, tal vez vamos a conversar un poco más sobre esto, sí. Estás pensando en un archivo de audio que probablemente se ve, pero es un archivo de audio. Y cuando piensas en un archivo de audio, no se te viene a la cabeza YouTube como primera plataforma. Uh-huh. Y es YouTube la primera plataforma de escucha en el mundo de podcast. Y esto habla de cómo cambió desde ese 2004 hasta este 2022 el mundo del podcasting y los retos que tiene para poder seguir adelante. Y me gustaría recorrer eso para plantearnos cómo vemos el pasado, el presente y el futuro del podcast, ¿no? Yo creo que, de hecho, si vamos a recorrer ese camino, yo partiría mucho desde lo que tú decías de qué es un podcast. Porque una de las cosas que a mí me llama la atención, de hecho, en un reportaje que habla del presente y el futuro del podcasting que hizo el New York Times, ellos partían de esa premisa. Si uno ve la referencia o la descripción de lo que es un podcast o lo que era un podcast en el año 2004, inclusive, John, hay gente que dice que desde el año 96 ya se había subido el primer podcast. Y hay una discusión compleja. Hay gente que dice que en el 2004 es cuando se crea el primer podcast formalmente, que ni siquiera estaba pensando como podcast, porque el término podcast se lo acuña Apple en el año 2007. Pero vamos a poner un poquito de contexto a eso. Porque ¿por qué se dice que se genera en ese momento el primer podcast? Porque en ese momento estábamos en el internet que se conoce como 1.0, pero llegan los blogs. Uh-huh. Y los blogs son esas páginas web donde un usuario, no desarrolladores de tecnología o programadores, sino un usuario cualquiera podría escribir. Y al darle publicar, ese artículo que escribía se distribuía. Claro. ¿Se distribuía en qué? En una tecnología que se llamaba RSS. Que se llama todavía. Que se llama fundamental RSS. Todavía. Y esa distribución de ese archivo a RSS, que es publicar en el blog en las diferentes posibilidades, sucedía. Hubo una persona que hizo un post escrito de un blog y le puso un archivo multimedia. Sí. Y en ese momento, al distribuir un archivo multimedia en RSS, creó el podcast. Y de hecho fueron uno de los principios de la descentralización mediática, donde una persona con un blog podía crear un contenido y llegarle a muchísimas personas sin pasar por la estructura burocrática, de los medios. Entonces, pero en ese momento, el pensamiento de podcast es un archivo digital de audio que fue creado para ser consumido o descargado
en Internet. Que, a juro, tiene que ser distribuido en un RCS. 100%. Entonces, depende de. Entonces, un audio que no está en RCS no es un podcast. Por ejemplo, un audio de radio, al no estar en un RCS, es decir, en un sistema de distribución de contenidos, no es un podcast. Sí. Pero ese archivo, colocarlo en un RCS, ya es un podcast. Sí. Claro, que ahí mi reflexión va más a lo que te decía este artículo, que lo que cuestionaba es que si algo va a seguir evolucionando es el concepto que conocemos como podcast. O sea, porque inclusive se habla de ya en un futuro no muy lejano, no necesariamente vas a depender del RSS. Claro. Vas a volver inclusive a la distribución, y aquí hay una discusión que aquí nos podemos agarrar mucho tiempo, que no es el punto, pero vuelves a caer nuevamente en la centralización de los grandes networks para distribuir podcasts y no necesariamente el RSS. Claro, porque ¿cómo hacemos hoy día para consumir un podcast los que nos gusta? Tenemos hoy día, para ahora en el 2022. Para ahora en el 2022, hoy día lo que hacemos es que tenemos plataformas como Spotify, plataformas como iVoox, plataformas como Apple Podcast, Google Podcast o Google Podcast, donde escuchamos un podcast. O tenemos plataformas como YouTube, donde vemos y escuchamos un podcast. Y ahí es donde se empezó a desdibujar la línea, sí. A desdibujar esa línea. Sí. Porque de pronto, cuando evoluciona Instagram y Instagram plantea los Reels, un tipo de Reels donde alguien narra cosas, eso se parece también a un podcast, aunque no tiene la distribución RSS. Tiene la distribución en su solo canal. Claro. O cuando llega TikTok, y hay mucha gente que hace frecuentemente contenidos en TikTok, que son contenidos de audio y son contenidos de video, y los distribuye en TikTok, puede ser un podcast, pero no está distribuido en RSS. Entonces no necesariamente es un podcast. Entonces empiezan a cruzar las líneas de contenidos y las líneas de forma de contenido. Entonces se amplía el concepto. Entonces el concepto ya no pasa de un archivo de audio, sino es un archivo multimedia que se distribuye en RSS, que es donde estamos parados hoy, netamente entendiendo que YouTube es una plataforma de distribución RSS. Y yo diría, ¿por qué? Porque YouTube tiene la capacidad de embedear sus contenidos. Embedear significa agarrar un video de YouTube y usted ponerlo en una página web, o ponerlo en un blog, o ponerlo en cualquier otro ecosistema que no sea YouTube. Y eso permitiría hacer como las funciones de RSS, sí. Porque es una forma de distribuir contenidos en múltiples otros soportes, ¿no? Claro. Entonces, allí ya hay un cambio significativo. Claro, pero yo creo que además estamos entrando en una época donde vamos a ver otro cambio muy fuerte, porque si tú piensas, esta es mi opinión, hay mucha gente que eran muy grandes en podcast hace 5 o 6 años atrás, pero obviamente habían muchas limitaciones de plataformas, de audiencia, etcétera, pero esa gente sí estaba en YouTube. Mucha de la gente que migró, Joe Rogan es un caso de estos, que migra a YouTube es porque entiende que en YouTube hay millones y millones de personas. Pero, inclusive, hay episodios muy, muy viejos de Joe Rogan donde tú ves solamente el audio. O sea, en sus inicios. Pero luego yo entendí que para irme a una plataforma como YouTube, yo necesitaba influir mucho en el audiovisual. Pero no porque yo quería afectar el formato, sino porque entendía que la plataforma donde me podía hacer masivo, una plataforma como YouTube, a diferencia de una plataforma como iVoox o inclusive en el iTunes, era mucho, mucho más fácil llegar a la masividad en plataformas como YouTube. ¿Y qué está pasando ahorita? Una de las cosas que va a pasar ahorita es que vas a ver a plataformas muy grandes como Netflix o HBO a distribuir podcasts en sus propias plataformas. Por ejemplo, el tercer podcast más escuchado en este momento, este mes, estamos grabando esto en octubre del 2022. El tercer podcast más escuchado en los Estados Unidos en este momento es el podcast de La Casa del Dragón. Fíjate que HBO, antes de comenzar el episodio, todos los domingos, lo primero que coloca es, una vez terminado el episodio, ve a escuchar el podcast que estamos haciendo, el podcast complementario de la serie de House of Dragon, donde lo distribuyen en su propia aplicación. Un crossover de un crossover podcast multimedia. Luego, eso nos lleva a pensar también, voy a retroceder un poco en la lógica, ¿no? La lógica dice, YouTube, de la penetración, o sea, las personas que pueden escuchar podcast son las personas que tienen acceso a Internet. Sí. Entonces, de las personas que tienen acceso a Internet, el 90% de ellas reporta consumir YouTube. Sí. Pero Spotify... 40%. El 30, el 20, 40. Sí.
Apple Podcast el 30, el 20. Empiezas a bajar mucho. Entonces, obviamente, si tú estás solamente en el formato audio, ya tienes un techo. Tienes un techo que es el acceso. Entonces tú dices, voy a YouTube para lograr ese acceso de mayor gente que consume la plataforma. Claro. Pero ir a YouTube solo audio sería una limitación profunda. Claro. Entonces allí es donde entra el video. Allí es donde entra el video a tener un rol protagónico que le da ese formato. Y el video no es una adaptación de lo que conocíamos en la televisión o en la radio, sino creó su propio código el podcasting como formato. De hecho, yo soy de los que cree, y esto es muy particular, que los web shows tienen mucha influencia en su creación y en su nacimiento, en esa necesidad de podcasters de llegar a audiencias más grandes. Entonces, pero yo sigo creyendo que un web show y un podcast es totalmente muy distinto. diferente. Pero en sus inicios, el podcast tiene mucha de su concepción en la necesidad de podcaster a llegar a audiencias más grandes. ¿Por qué es diferente? Porque aunque esté hecho con video para YouTube, como este podcast, La conversación es todo. si alguien no lo está viendo, necesita comprender lo que sucede. Exactamente. Entonces usted necesita saber de qué se está hablando independientemente que lo esté viendo o no. Y eso a su vez ha implicado y ha significado el uso. Cuando vemos las investigaciones de cómo se escucha el podcasting, muchísimas personas refieren a escuchar podcasting en momentos donde otra actividad está sucediendo. Sí. Bien sea haciendo ejercicios, haciendo deberes, trabajando. Cuestión de que un web show o una serie o un programa no te lo permite. No te lo permite. Entonces eso ha sido también otra parte de la evolución significativa. Sí. Y una de las cosas que me ha encantado de esta evolución del podcasting es los microtemas de los que se hablan. Porque en el mundo tradicional de los medios, los temas eran los grandes temas. O sea, los temas relevantes, importantes. Entonces era bastante poco probable que existiera un programa en televisión o en radio que esté dedicado, por ejemplo, a la astronomía. O el impacto que tienen los pingüinos en el ecosistema antártico. Eso no iba a ser un programa necesariamente consumible en un formato como televisión. La necesidad de los nichos. Los nichos en los podcasts, que me parece fascinante. Sí, que yo creo que eso es un fenómeno que ha crecido mucho en los últimos 5 años. De hecho, los primeros años de podcasting igual abordaban los grandes temas. Y yo creo que nosotros, esto lo hemos hablado muchas veces, además en un 2022 nos estamos hablando de que hay más de 2.600 millones de podcasts y casi 70 millones de episodios rodando. Cada vez la necesidad de irte más a lo nicho te ayuda a diferenciarte más en un universo pero tan complicado de los podcasts. Pero yo también le atribuyo y esto lo hablo mucho desde mi experiencia como consumidor de podcast, que otro de los fenómenos que ha ayudado mucho a que este formato siga constantemente creciendo. Estamos hablando de cifras de que crecen escuchas y crecen inversión 50% cada 2 años. O sea, fijo. O sea, nunca ha tenido como una curva flat. Yo se lo atribuyo mucho, en mi caso, al tema de lo que se llama una de las aristas de la desintoxicación digital, que tiene que ver con pasar menos tiempo en pantalla. A mí realmente me ayuda mucho. Vuelvo, insisto, esto es mi experiencia. Yo escucho mucho podcast en los momentos que no quiero estar pegado al celular. O sea, pero necesito ponerme unos audífonos y escuchar un podcast, bien sea haciendo algo en mi casa, bien haciendo una rutina, bien haciendo ejercicio, escribiendo algo. Pero a mí me permite el podcast, y esto es más un hábito, desconectarme de pantalla. Yo creo que eso es un fenómeno muy importante dentro del crecimiento del formato. Días recientes hicimos una encuesta en nuestros ecosistemas digitales para preguntar sobre el consumo y uso del podcasting. Pero obviamente esta encuesta no tiene una validez de extrapolación, porque nuestra comunidad muy probablemente está muy expuesta al podcast. Muy similar al contenido nuestro. Pero también. sí me gustaría hacer un ejercicio que es el siguiente: comparar lo que en esa comunidad aparece versus data global que existe. Entonces, en la comunidad que nosotros somos parte, ahí el 84% manifiesta escuchar podcast por lo menos una vez al mes, lo cual es un número demasiado alto, muy alto, no es para la media regional. Sí. La media regional en Latinoamérica más o menos estamos hablando entre un 25 y un 30%. No, y además que estamos hablando que son 2022 400 y pico millones de usuarios que escuchan podcast. Exactamente. Es un número muy alto. En Estados Unidos 40%, que es el país donde más se escucha. Y 30 en España. Y 30 en España, que está creciendo de una manera muy significativa. Mucha gente dice que le dedica 2 horas a la semana y que el 55% lo hace de manera semanal y
y 24% lo hace de manera diaria. Lleva eso a tu ejercicio. 2 horas a la semana. A mí me parece súper coherente. Sí, porque no necesariamente, aunque el podcast dure X tiempo, lo escuchas todo. Sí. Estamos hablando, por ejemplo, el caso de Joe Rogan. El caso de Joe Rogan, que tiene episodios de 3 horas. 3, 4 horas. Lo puedes escuchar en 10 días, quién sabe, ¿no? Depende de lo que te interese. Y empezamos a preguntar sobre cuáles son los podcasts preferidos. Porque hay algo, Juan, que yo quisiera comentar. En este país, pareciera que tuviéramos la cultura de asociar el podcasting al humor. Pareciera que el podcast... Bueno, fue uno de los precursores de... Sí, fue uno de los precursores de la conversación. Y cuando preguntamos cuáles son los podcasts que más van, obviamente, vacílate, esto aparecía arrolladoramente. ¿No? Arrolladoramente por debajo. Exacto. Pero está Roberto MTC, Estirando el Chicle, que es un podcast español, Radio Ambulante, que es un podcast muy potente de crónica, pero viste que estamos hablando de entrevistas, luego estábamos hablando de humor, Radio Ambulante, crónica social, y luego Big Data Sport, es una gente que se dedica a la Big Data como tal. Mira este segmento. Esto es lo que te iba a preguntar. ¿No sale news? Ahí. No, Escuela de Nada, Claro. Nos reiremos de esto, En Defensa Propia, Escuela de Nada y Nos reiremos de estos podcasts muy populares de comedia y Defensa Propia, el podcast, bueno, de Erika, que está haciendo como un nicho tributo a la mujer. Un nicho muy potente, muy bien identificado, el podcast de Valentina Quintero, el podcast del Chombo, que es un podcast poderosísimo, el increíble podcast de Anustra y The Wild Project, que se vuelve el podcast más importante a nivel global en español. Eso es como que lo que dice la data de esa investigación que hicimos, pero lo que realmente queremos hablar es de que el podcast, que viene de muchísimos años en crecimiento, en la proyección que hacen estudios como compañías como eMarketer, proyecta que va a seguir creciendo hasta en los próximos años. La proyección está hecha hasta el 2024 y va a estar creciendo a una tasa de más o menos de 15, 16, 20%. Es decir, todos los años se van a anexar nuevos escuchas de podcast y eso nos ayuda a responder esa idea que alguna percepción que tiene que otro podcast más. Sí, ese es un punto que yo quería tocar porque yo lo he escuchado muchísimo. Yo lo he escuchado últimamente muchísimo. No, ya estamos saturados de podcast, ya basta de podcast, ya nadie está escuchando podcast. La data dice totalmente lo contrario. Pero yo sí creo que una de las cosas que a mí me encanta en el mundo del podcasting que he escuchado últimamente es que hay 2 cosas que nosotros siempre hemos dicho, no solamente en el mundo del podcasting, en el mundo en general de la tecnología. Y tiene que ver, cuando tú ves un fenómeno que viene acompañado de un constante crecimiento en la adaptación y paralelamente está sucediendo un constante crecimiento en la inversión, eso es un fenómeno que no va a desaparecer. Sostenible. Es totalmente sostenible y eso ha pasado en los últimos 15 años en el mundo del podcasting y las proyecciones siguen siendo totalmente positivas. Y una de las cosas que a mí me gusta de esto es una de las reflexiones que yo leí en estos días que decía, no solamente los escuchas van a crecer, la inversión va a crecer, sino la madurez de los formatos van a crecer. Hay un concepto que a mí me voló el coco y dije, de verdad, yo no lo había visto. Y tiene que ver con el podcasting interactivo, que ya va a empezar a suceder, que es, hoy en día, y mira esta visión, hoy en día, y creo en recientes episodios hemos hablado de la inteligencia artificial. Ya hay programas de inteligencia artificial que si escuchan un episodio nuestro, de Vacílate, que dura media hora de nuestro podcast, ya ese programa puede emular tu voz y mi voz perfectamente. Y si escucha 10 episodios, puede hablar perfectamente como tú o como yo en cualquier momento. Se dice que los podcasts interactivos, imagínate, tú estás escuchando este episodio, o estás subiendo al Ávila escuchando este episodio, y estamos hablando de podcasting. Y esa persona puede hablar con nosotros, interrumpirnos, hablar y hacer una pregunta sobre podcasting. Y la inteligencia artificial con tu voz y con mi voz va a interactuar sobre eso. Yo nunca había leído eso, o sea, nunca me lo había imaginado. Si supieras que le consigo un paralelismo a la participación de la radio, cuando alguien llama. Cuando alguien llamaba, ¿no? El coco. O sea, que cómo realmente va a madurar el formato y obviamente esto lo va a hacer mucho más interactivo, más sociable, más dinámico. Y luego, en términos de publicidad, la manera en que se hace publicidad a nivel de tecnología va a madurar muchísimo también. ¿Sabes que hay una pregunta que hicimos a nuestra comunidad que decía, cuando escuchas podcasting, ¿qué dejas de hacer? ¿No? Como para ver en qué lo estás sustituyendo. Y lo que menos deja de hacer es ver contenidos audiovisuales. Es decir, la gente... Es desconexión. Pero, por ejemplo, sí lo atribuye a que dejo de escuchar radio, pero probablemente no contenidos audiovisuales. Es decir, hay una intrínseca relación entre la radio y el podcasting. Y obviamente porque es lo que más conocemos, a lo que se parece.
Y la radio es podcasting. Claro. Uno de los principales shows a nivel global tiene que ver con convertir lo que sucede en la radio en podcast, meterlo en RSS para que tú lo consumas cuando quieres y como puedas, que es el poder que tiene el podcast como tal. Si el contenido es bueno, aunque no tenga formato podcast, pero hay una conversación rica sobre un tema, va a funcionar. Eso es lo que le da pie a la evolución de muchos medios y le da pie a que veamos dos cosas que van a suceder y que empiezan aún más a mezclar este concepto del podcast. Vemos a la radio en el podcasting de una manera natural y sana, creciendo, y vemos a los podcasts en la televisión por la evolución que venimos hablando de tenerlo en YouTube, y vemos inclusive el caso de Nadie Sabe Nada, que es de la radio que va al podcast y del podcast va a lo físico y de lo físico va a la televisión. Sí. Siendo Nadie Sabe Nada, el podcast de Berto Romero y de Andreu Buenafuente, el primer podcast que va a ser distribuido en Latinoamérica y en España por un servicio de suscripción que es HBO Max. Sí. Es decir, ellos nacen en la radio evolucionan al podcast, son el tercer podcast más escuchado de España y van a la televisión por suscripción. Entonces tú dices, esto es un podcast, pero que está en todos los canales de distribución, porque es un programa de televisión, sí, pero es un programa de radio, pero es un podcast. Pero entonces, ahí hay un tema, John. Ahí hay un tema. Una de las grandes discusiones que hay en el 2022 de este tema es nuevamente cómo todo cae en las manos de los grandes players de distribución de contenidos. Ahí es donde quería llegar. O sea, porque, por ejemplo, uno de los grandes retos que tiene el podcasting en este momento es cómo no pierde la democratización en la distribución. Se ve cada vez más frecuente dos cosas. Los contenidos exclusivos, Joe Rogan exclusivo a Spotify. No lo puedes escuchar en otra plataforma. Entonces, para escuchar Joe Rogan, yo necesito tener Spotify Premium o tengo que tener la aplicación instalada. Y por el otro lado tienes, no, para escuchar este podcast tienes que suscribirte. Y yo creo que la gente que es muy purista en el tema del podcasting y que consume podcast hace 10 años, dice esto es todo lo contrario para lo que se creó el podcast. Sí. 17 años después estamos volviendo a que los grandes players tengan el control. Yo creo que eso no va a pasar 100% así. Mira lo que pasa en el caso de Nadie Sabe Nada. Nadie Sabe Nada en la cadena SER en vivo, que es la radio, sí, sale 100% como salía toda la vida. En YouTube, que es donde competiría con HBO Max, no sale como sale toda la vida. Sale the best moments, los mejores momentos, claro, de eso. Es decir, de la hora de programa están saliendo unos 25 30. Son fragmentaciones. Son fragmentos. Sí. Y en HBO Max sí sale todo. Pero mira lo que además dice la gente. La gente tiene temor a que esa evolución transforme el contenido. Porque empiezan a responder totalmente a la necesidad de HBO Max, empiezan a responder a la necesidad de YouTube. El escenario se transformó. Todo cambia. Y lo hemos vivido nosotros mismos con la idea de que vamos a empezar a estar en Televen y estamos en Televen, sí, y la gente nos ha preguntado, manténgase fiel al contenido, va a ser distinto, sí, le van a meter temas que Televen está haciendo y no, y eso es, ahí es donde hay que cuidar el producto. Claro, pasa que en nuestro caso Televen, súper gran aliado que nos está apoyando en el tema de la distribución. La producción la estamos haciendo 100% nosotros. Pero, por ejemplo, tú ves un caso, Joe Rogan. O sea, mucho de su equipo, de hecho, me recuerdo que cuando él firmó el acuerdo, él decía todo se va a mantener igual. Pero la realidad es que 2-3 años después de eso, hay mucha gente que se ha adicionado a su equipo. Pero cambió su línea editorial. Yo sentí que los primeros 6 meses, sí. Y él se dio cuenta. Desde inclusive el stage, que fue lo más criticado. Pero es que el cambio del stage es lo más visual y lo que uno dice, cambió. Pero yo sí creo que eso cambió. Cambió su hilo narrativo al principio, pero yo creo que él se dio cuenta inmediatamente. Y él dijo, yo sin la comunidad no soy nada. O sea, claro, yo puedo tener los $100 millones que me dio Spotify, pero si la gente me deja escuchar, esto se me acaba en 2 años. Y yo creo que él nuevamente está retomando su narrativa, su stage, su cercanía, y tiene mucho más libertad en el contenido que dice, y por eso nuevamente ha caído muchas controversias. Pero es lo que él ha hecho. Entonces yo creo que ahí sí hay un reto. O sea, es un reto porque como obviamente ya cuando tú dices tenemos 400, 500 millones de personas en el mundo interesadas en este formato,
llegan los grandes networks. Y dices, ok, yo quiero empezar a invertir fuerte, traerme los contenidos que ya son importantes y producir mis propios contenidos. Ok, esos grandes plataformas son los anunciantes. Sí. La línea de crecimiento de anunciantes alrededor de los podcasts está creciendo. Sí, y sigue. Y además el engagement de las personas que escuchan publicidad en podcast es muy positivo. Es muy relevante porque esto va a hacer que tú necesites profesionalizar muchas áreas del podcasting. La distribución publicitaria, el cómo entra la publicidad, cómo lo haces a una distribución general, y empezamos a ver ecosistemas de podcasting. Empezamos a ver NP Radio, por ejemplo. Empezamos a ver, no sé, compañías que se dedican a distribuir publicidad en podcast. Sí. Que tienen la complejidad de hacer sistemas de medición para que eso suceda, pero que a su vez es lo que va a inyectar dinero a los creadores para permitir siguiendo hacer los podcasts. Porque los podcasts tienen como 3 grandes áreas. Uno, los entusiastas, que son gente que hace podcasts y que no tiene ningún tipo de retorno económico. Otro, los podcasts que ya tienen un retorno económico, ya son una marca y un producto que viven de su desarrollo, por ejemplo, Estirando el Chicle como tal. Y luego el tercero, los medios que ya hacen podcast. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de eso en minutos, pero uno de los podcasts más escuchados en el mundo es de The New York Times. Sí. Entonces, existe ese ecosistema que necesita los anunciantes introducirse en todos ellos. Porque sí, me interesa estar en New York Times, pero probablemente me interesa estar en el creador pequeño que está hablando de la conversación que yo necesito, a donde hay un interés de mis consumidores importante de escucharlo. Okay. Entonces eso va a inyectar un crecimiento, pero va a exigir un avance. Claro, y ese avance yo es donde le veo más reto, porque a ver, el tema de lectura publicitaria dentro del mundo del podcasting, que es uno de los formatos en este momento más comunes, que viene 100% de la radio, es cuando la persona de radio lee la cuña publicitaria, es donde yo creo que tienen más reto de evolución. O sea, ¿cómo va a ser la publicidad nativa dentro del podcasting para yo no sentir realmente una interrupción publicitaria, que sabemos que es lo que la gente detesta más? Y ahí es donde yo le veo es donde yo creo que hay como 2 avances tecnológicos y muy, muy importantes. Es el tema de insertar publicidad de manera dinámica sin que tú... O sea, yo te entrego a ti mis 30 minutos de podcasting y hay un sistema que detecta en qué momento insertar una publicidad. Pero luego, ¿cómo la inserta? ¿En el formato típico de cómprame, cómprame, cómprame? ¿O en el formato de generar voz por inteligencia artificial para hablar nativamente de ese producto? Ahí es donde yo creo que hay mucho reto. Por eso, probablemente eso es muy futuro, Juan. Pero, por ejemplo, como lo hace Radio Ambulante, que me parece súper interesante. Radio Ambulante, que además es una organización sin fines de lucro, abre un espacio en el podcast muy evidente, muy de frente, y dice, este espacio es de nuestro patrocinante, y hace su anuncio de su patrocinante, y la comunidad entiende el rol que tiene ese patrocinante. Pero es que lo hacen todos los creadores de contenido hoy en día. Claramente. Una de las cosas que están apostando los creadores de contenido es por la honestidad. Es decir, yo necesito estos anunciantes para que esto siga sucediendo. Yo creo que eso tiene un límite. O sea, porque al final la experiencia sí se ve afectada. Yo consumo varios podcasts que ya yo he visto en los últimos 2 años, hacen eso. Y a mí me parece brutal. Pero en verdad la experiencia se ve afectada. Claro, pero tienes una posibilidad que no tenías, que es que puedes adelantar. Sí. O sea, puedes suprimir el fragmento publicitario. Lo cual en la logística es fastidioso, porque tengo que ir al celular, a cambiar, o sea, es una experiencia. Por eso yo creo que ahí sí, yo no lo veo tan futuro. Por eso hay una preocupación muy fuerte, que hay muchas pruebas piloto de eso sucediendo ya. Hay un ejemplo también que me gusta, que es en Nadie Sabe Nada, donde Correos de España hizo una intervención dentro del contenido. Claro. E inclusive tenía un personaje. Es nativo. Sí, y eso también puede ser interesante, pero son las vías creativas que van a necesitar los podcasters a entender. Otro punto que quería que debatiéramos un poco, ¿quién escucha podcast, no? Entonces, según las investigaciones de Marketer, está concentrado en los millennials, si lo fuéramos a hablar por generación. Es decir, que ya somos los viejos del internet, así nos consideran ya. Bueno, pero tú porque tú te crees millennial, pero tú no eres millennial. Claro que soy millennial. Tú eres Z. No. Que más o menos estamos hablando de la gente que tiene entre 25 y 36 años el core. Luego la segunda población más importante es de 35 y 44. Y la 18-24 un poquito menos. Pero podríamos decir que la gente que tiene entre 18 y 44 son los que más escuchan podcasting. O sea, ni los más jóvenes escuchan tanto, ni los más adultos escuchan tanto. Está concentrado en los millennials y los bordes de
de la generación Z y los bordes Y de de, las eso, y centennials. de esos bordes estoy 90% seguro que lo escuchan, pero es en formato, o sea, audiovisual. Ven el formato del podcast audiovisual, no tanto en el formato audio puro. Hay algo que me llama la atención que por alguna razón hay más hombres en Estados Unidos escuchando podcast que mujeres. O sea, es una diferencia muy pequeña. Y eso me genera la inquietud de saber si es que hay más contenidos dedicados a hombres. Yo creo que sí. Porque tiene que ver, por ejemplo, a cosas como, bueno, los deportes, pero los deportes no tienen género. Pero no lo sé, no sabría identificar. Es muy pequeña la diferencia, pero sí hay una diferencia significativa, ¿no? Yo sí creo que hay más contenido en el ámbito orientado a intereses masculinos. Pero creo que eso viene cambiando muy fuerte en los últimos 2-3 años. Pero sí creo que hay más players dedicados inclusive los hosts. Sí, no, es que verlo, yo lo pienso por eso. Sí, o sea, ¿no? Estoy tratando de pensar Erika Bueno, de la Vega. Te voy a nombrar tres. Joe Rogan Sí. suele ser muy masculino todos sus podcasts. Wild Project, o sea... Sí. The Wild Project también, pero está Call Her Daddy, que está manejado por una mujer. Está The Daily, que es una narración... Una narrativa mixta. Sí, pero Ben Shapiro, que es también un hombre, ¿no? Sí. Pero cuando nos vamos a ver leyendas legendarias de Wild Project, Nadie Sabe Nada, El Sentido de la Birra, son todos hosts muy masculinos. Escuela de Nada. Oye, por ejemplo, el podcast creativo, el de Roberto, o sea, es hombre. O sea, la mayoría sí, de los hosts en este momento, de los podcasts más importantes, son hombres. Por eso es muy importante el trabajo que hace Erika La Vega. Maravilloso. Muy importante el cuartico. No, y por eso... que tiene presencia no, y lo que femenina. hace Oprah. Oprah que lo que hace es destacar todos los años los 10 mejores podcasts de mujeres. O sea, yo creo que ese trabajo es muy importante lo que está haciendo ella también. Bueno, y nos reiremos de esto que tiene un balance también. En este caso, todo nuestro equipo de producción es mujeres, en su gran mayoría. Juan, vamos a cerrar esta conversación tal vez con lo que se viene, ¿no? Yo quiero cerrar con... Obviamente hay varias predicciones que me interesan. Por temas de tiempo no nos va a dar todo el episodio, pero hay una que me llamó muchísimo la atención, que no la había visto leyendo como las predicciones de podcast en los próximos 2 años. Y es que me ha llamado o ha captado demasiado mi atención el tema del crecimiento de los podcasts de corta duración. Es de hecho el formato dentro del mundo del podcasting es el que más crecimiento ha tenido en los últimos 2 años. Dato que me voló el coco, el 70% del contenido en una plataforma como Anchor es podcast de corta duración. Que hay ahí como una reflexión que hacer de la evolución, porque una de las cosas que uno sacaba bandera del podcasting era que no era efímero, que te permitía entrar en una conversación más profunda sobre un tema que lo que puedes hacer en un entorno de redes sociales. Más controlado el tiempo, sí. Pero, y otra conversación que teníamos es que el tiempo no debe ser una definición de tus contenidos, sino la calidad del mismo. Pero esta reflexión, con este dato que acabas de dar, empiezas a autopensar, bueno, vamos a suponer que yo tenga mucha calidad de contenido, pero dura 3 horas el podcast y yo tengo 20 minutos para escucharlo, no voy a poder escucharlo. Yo le atribuyo a eso otro fenómeno que ayer reflexionaba de eso. Yo le atribuyo es cómo psicológicamente, por cómo consumimos contenido en las redes sociales, o sea, que estamos scrolleando todo el tiempo. Por ejemplo, yo entro a TikTok, o entro a YouTube, o entro a Twitter y estoy scrolleando y veo diferentes tipos de contenido en un periodo muy corto de tiempo. Es decir, cerebralmente yo necesito más y no necesariamente de lo mismo. O sea, por ejemplo, yo descubrí ayer un podcast que se llama Ciencia en 60 segundos. Te cuentan cosas científicas y te las explican en 60 segundos. Y yo lo consumí 3 minutos. Yo en 3 minutos siento que aprendí lo que no aprendí en los últimos 2 años en el tema de la ciencia. O sea, me pareció muy interesante y fue muy satisfactorio psicológicamente hablando lo que yo consumí en 3 minutos. No fue un tema hablando de la gravedad, sino de la gravedad eran 60 segundos. Le pongo una capa a eso, sí, que es la necesidad que las redes sociales para dar a conocer el podcast generó la fragmentación. Sí. Es decir, esa idea que hizo su masterclass Gary Vee sobre agarrar un gran fragmento y fragmentarlos en pequeños pedazos para llevarlos a redes sociales, te hizo ver solamente a lo mejor el pedazo que puso en TikTok o en Instagram, y a lo mejor no viste el episodio del podcast, pero tú eres un consumidor de ese podcast. 100%. Y lo que viste en ese fragmento te gustó y ya te funcionó. Sí. Entonces te dices, yo consumo X podcast por el fragmento que dura 1 minuto, sí,
en tal plataforma, pero no necesariamente estoy escuchando en Spotify la hora completa. Entonces, es una redimensión de los espacios que tiene que ver con la fragmentación, que tiene que ver con el tiempo más reducido para desarrollar una idea. De hecho, hay muchos podcasts que yo consumo que solamente consumo su fragmentación. No consumo el podcast completo. 99%, por ejemplo. Sí, 99%. A mi hermana, mi propia hermana. Ayer me decía, es que tú tienes un podcast en YouTube. Yo solamente consumía los fragmentos. Claro. O sea, yo creo que tiene que ver mucho también con ese fenómeno. Otra cosa que va a pasar en la evolución del podcasting es los modelos de suscripción, ¿no? Sí. Pero ya más nativos que el Patreon para tener contenido adicional. Eso va a crecer, porque una de las cosas que nosotros vemos imperiosas es que los creadores de contenidos, y sobre todo los creadores de podcast, tengan la capacidad de ser sustentables, sí. Porque el éxito del podcasting va a llegar a través de mucho trabajo, mucho tiempo, mucho hábito, mucha creación. Y eso lo atenta a la capacidad económica. Yo no le tengo tanta fe al tema de los modelos de suscripción en el mundo del podcasting. O sea, miren el mundo del streaming. O sea, yo todos los años digo, necesito menos plataformas de suscripción. O sea, yo de las 10 que hay hoy en día en el mundo del entretenimiento, yo no me veo... Ahora necesito suscribirme a 15 podcasts para... Yo a ese modelo no le tengo tanta fe. Pero reta a Twitch esa idea que dices. Sí, pues es válido, pero Twitch no ha sido tan positivo tampoco. O sea, son muy pocos los exitosos en el tema de la suscripción. Como en todo, ¿no? O sea, son muy pocos. Pero, entonces, pero lo reta, ¿no? Sí, lo reta. Por eso yo creo que mucho el tema de la evolución de la publicidad, que al final es lo que lo hace sustentable, tecnológicamente hablando, es donde yo creo que hay mucho camino de tela por cortar. Podríamos concluir, Juan, que el podcast tiene un modelo que viene creciendo hace 17 años, va a seguir creciendo, va a crecer a medida que se sigan insertando la industria publicitaria, los nuevos modelos de suscripción, más plataformas de distribución, contenido multimedia y concentrado en los múltiples modelos de monetización que tiene, que puede ser por visualizaciones, por suscripciones, por eventos en vivo y por comunidades y construcción de marcas poderosas. Sí. Entonces, definitivamente, sí, es un formato que va a seguir creciendo y yo creo que la frase de un podcast más la vamos a seguir escuchando. Vamos a seguir escuchando porque van a nacer y van a nacer exitosos. Sí, sin duda alguna. Mi nombre es John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes.